Bueno, ante todo quería agradecer al comité organizador por invitarme a participar en este webinar. A mí me toca hablar sobre la hemoglobina glicosilada, que como todos sabemos es la reina del control metabólico en el paciente diabético. La importancia de la hemoglobina glicosilada se puso de manifiesto a principios de los años 90, cuando se determinó dos trabajos, se presentaron los resultados de dos trabajos que son el DCCT y el UKPDS. El DCCT hecho en diabéticos de tipo 1, el UKPDS hecho en diabéticos de tipo 2. En ambos trabajos se trabajó con dos ramas, una de pacientes tratados convencionalmente y la otra con una rama de pacientes tratados en tratamiento intensificado. Y lo que se encontró es que un valor de hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o de 6,5, de acuerdo a que se trate de pacientes tipo 1 o tipo 2, enlentecía la aparición de las complicaciones. Es por eso que en ese momento la ADA reconoce la importancia de tener una hemoglobina glicosilada fiable y que sea exactamente la misma, ya sea que la muestra sea procesada en la India, en Argentina o en Londres. En el año 1996 entonces se genera la NGCP con el objetivo de estandarizar a nivel internacional la hemoglobina. Las primeras medidas que toma la NGCP tienen que ver con hacer una estandarización rápida, por lo tanto utiliza como método de referencia provisorio el HPLC, que es el método que utilizaron tanto el DCCT como el UKPDS, esto con el objetivo de poder usar estos límites de corte que ellos habían encontrado para buen control metabólico. ¿Y por qué decimos provisorio? Porque obviamente el HPLC no cumple con las condiciones que debería tener un método de referencia. Lo segundo es comenzar a certificar a los métodos de los fabricantes como para que sean comparables con este HPLC. Y como tercera medida, la NGCP tenía como objetivo certificar a los laboratorios. Como bien dijimos, este método del HPLC no es un verdadero método de referencia, entonces es la IFSC la que toma a su cargo el desafío de desarrollar un método de referencia. Para eso comienza con la definición del analito, es una hemoglobina irreversiblemente glicada en una o ambas malinas N-terminales de la cadena beta. Desarrolla un método de referencia, le llevó varios años, es recién aprobado en julio del 2001, que tiene varios pasos, lo que lo hace impracticable en los laboratorios de rutina. Y lo tercero e importante es que hasta ese momento no existían mezclas calibradoras, ¿sí? Recién cuando comienza a hacer el desarrollo, la IFSC se logran mezclas calibradoras con más de un 95% de pureza para tanto hemoglobina total como hemoglobina A1C. Recordemos que el método HPLC informa en porcentaje de hemoglobina A1C respecto de la hemoglobina total del paciente. El método IFSC informa en milimoles de hemoglobina A1C respecto a moles de hemoglobina total. Como ven, los valores de referencia a los que hemos estado acostumbrados durante varias décadas, que son los valores de referencia de NGCP, son de 4 a 6%, un valor por encima de los valores de referencia del método de la IFSC, que es de 2,8 a 3,8% si lo queremos en porcentaje. La relación entre los resultados por ambos métodos o por ambas calibraciones, por la NGCP o la IFSC, tienen una R de por encima de 0,9. ¿sí? Esta tabla compara los valores por NGCP respecto de los valores por IFSC. La diferencia es de más de un 1% y se magnifica a medida que tenemos valores de hemoglobina más bajos, ¿sí? Fíjense que la diferencia para un valor en NGCP de 5%, que es absolutamente normal, entre NGCP y FSC,
es de 1,8, mientras que si estamos en un valor de 12%, que es un valor absolutamente patológico, es de 1,3. La mayoría de los métodos están certificados por NGCP o por ambos. Es necesario que el método cumpla una serie de requisitos, como por ejemplo, que las mediciones de hemoglobina A1 total no son válidas, el método debe ser específico para hemoglobina A1C, estar libre de interferencias, tener un coeficiente de variación realmente muy bajo, menor del 5%, detectar variantes de hemoglobina, y el rango de referencia, por supuesto, va a ser el de la NGCP. Este es un trabajo que se presentó en el 2019, en el que se hace un informe de qué es lo que pasó en estos 20 años desde la creación de NGCP con la determinación de hemoglobina. ¿Cuál fue el proceso? Primer paso, la calibración. ¿Qué logró la NGCP? Que los resultados de cada método sean comparables con el NGCP DCCT. Segundo paso, la certificación. Los métodos reciben certificados de armonización que son válidos por 1 año. Recibe método emparejado con el equipamiento, ¿sí? Un mismo fundamento de método, si tiene más de un equipamiento en el que está puesto más de un software, requiere un certificado de armonización diferente para cada equipamiento. Nosotros podemos solicitarle al fabricante los certificados de armonización. Y una prueba de aptitud, que es el tercer paso del proceso. Este aspecto tiene que ver con un trabajo de vigilancia activa sobre los laboratorios y lo hace a través del control de calidad de la CAP. En la tabla que tienen a la izquierda, ustedes van a ver cómo fue la evolución del coeficiente de variación de los métodos de hemoglobina a lo largo de los años. Fíjense el coeficiente de variación tan alto, lo que es en este gráfico, las barras tan grandes que tenemos en el año 1993. En ese año solo el 50% de los laboratorios informaban hemoglobina A1C, el resto informaba glicohemoglobinas totales. En el año 2004 recién se logró que el 100% de los laboratorios que participaban del control de calidad externo de la CAP informen valores de NGCP independientemente del método. Y el coeficiente de variación entre laboratorios cayó de un 5 o 6% en los años 2000 a un 3,5% en 2013-2014. Como vemos, y se ve muy gráficamente en el cuadro, el coeficiente de variación y la variabilidad entre los métodos de hemoglobina glicosilada ha mejorado sensiblemente en estos últimos 25 años. La mejoría del método para hemoglobina A1C hizo que muchos pensaran en utilizarla como diagnóstico de diabetes. Es por eso que a partir del año 2011 la Asociación Americana de Diabetes la incluye como uno de los criterios, y decimos que si la hemoglobina A1C está por encima de 6,5%, podríamos hacer diagnóstico de diabetes. Para diagnóstico y también como parte del diagnóstico de la categoría de riesgo incrementado de diabetes con un valor entre 5,7 y 6,4%. ¿Cuáles son las ventajas de usar la hemoglobina glicosilada para el screening y el diagnóstico de la diabetes? Uno, menor sensibilidad a variables preanalíticas. Nosotros sabemos que modificaciones en el estilo de vida en pocos días pueden modificar la glucemia, así tanto como la respuesta a la prueba de tolerancia. Menor variabilidad biológica intraindividuo, si no tiene un ritmo circadiano, no está influenciada por drogas que afectan la glucemia ni por un estrés agudo, no tiene ritmicidad. Una determinación daría dos informaciones. Por un lado lo podemos usar como diagnóstico, y si hubiera diagnóstico de diabetes, sabemos cuál es el punto de partida metabólico del paciente. Respecto a las limitaciones, tiene una baja performance diagnóstica en distintas poblaciones, hay un riesgo de sobrediagnóstico en individuos con anemia ferropénica o
sujetos que genéticamente son predispuestos a la hiperglicación. Un riesgo de diagnóstico erróneo en sujetos con turnover elevado de eritrocitos, en pacientes con enfermedad renal en estado terminal, pacientes con elevado consumo de alcohol. Hay interferencias de las variantes de la hemoglobina, mayor imprecisión que la glucemia y por supuesto mucho mayor costo. Este es un trabajo que se publicó en el año 2008 del Dr. Nathan. Nosotros siempre hablábamos de que la hemoglobina 1C es un promedio pesado de las glucemias de los 3 últimos meses. En este trabajo el Dr. Nathan comprueba esta afirmación empírica. El trabajo tiene muchas críticas, principalmente respecto de la elección de la población a estudiar, pero sí nos muestra que realmente la hemoglobina 1C aumenta a medida que aumentan los promedios de glucemia. Y este grupo de trabajo ha logrado hacer esta tabla en la que a cada valor de hemoglobina 1C le corresponde una media y un rango de glucemias. ¿Qué variables no biológicas no glucémicas van a modificar a la hemoglobina 1C? Vamos a hablar de algunas de ellas, pero entre el grupo está la edad, la etnicidad, el género, el recambio de eritrocitos, las variantes de hemoglobina, el embarazo, enfermedad tiroide, enfermedad hepática, renal, procesos inflamatorios, etc. ¿Qué pasa con la edad? Este es un trabajo hecho en niños y adolescentes chinos, en los que usando como herramienta diagnóstica de diabetes tipo 2, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se busca cuál es el mejor corte en cuanto a sensibilidad y especificidad, tanto en el diagnóstico de riesgo aumentado para diabetes como en el diagnóstico de diabetes en sí. En el caso del riesgo aumentado de diabetes, ellos encontraron que el cutoff para hemoglobina 1C es de 5,8%, mientras que para el diagnóstico el cutoff para hemoglobina 1C es 6,2%, lo que nos estaría mostrando que en niños y adolescentes, estos son chicos obesos, el cutoff que utilizamos por adultos dejaría un grupo de individuos sin diagnóstico. Es por eso que la hemoglobina 1C al día de hoy no es recomendada para el diagnóstico en la infancia ni la adolescencia. Esto es un trabajo en el que se aprovecharon los resultados de los estudios NANES y el estudio Framingham, en el que se midió hemoglobina glicosilada en individuos a distintas edades, y lo que se encontró, estos son todos individuos no diabéticos, es que a partir de la 4ª década de vida aumenta el valor de la hemoglobina glicosilada independientemente de la glucemia, y tanto en un estudio como en otro, y tanto en varones como en mujeres. Lo que nos plantea otra pregunta, si deberíamos usar en cualquier momento de la vida adulta, el mismo límite de corte para hemoglobina 1C. ¿Qué pasa con la etnicidad? Este es un trabajo hecho en individuos inuits que vivían en Groenlandia, inuits que emigraron hacia Dinamarca, y daneses. Fíjense que los circulitos llenos son los daneses y los cuadraditos son los inuits, tanto los que vivían en Groenlandia como los migrantes. Y en todos los valores de glucosa basal o de glucosa postprandial, los daneses tenían valores de hemoglobina glicosilada por debajo de ambas poblaciones de inuits. Esto significa que independientemente del valor de la glucosa, los inuits serían capaces de generar más hemoglobina glicosilada que los individuos daneses. Otra pregunta respecto de si es lícito usar para algo tan importante como el diagnóstico de diabetes un único límite de corte. Este es un trabajo hecho en 2 islas, la isla de Rodríguez y la isla de Madagascar. Tanto la isla de Rodríguez como la isla de Madagascar tienen africanos de un mismo origen. En la isla de Madagascar además hay individuos del sur asiático y chinos. Y fíjense que se evaluó el diagnóstico, la prevalencia del diagnóstico de diabetes usando TTOG o hemoglobina 1C. En la isla de Madagascar, cualquiera fuera la etnia,
La prevalencia usando TTOG o hemoglobina 1C es bastante similar, muy semejante. Sin embargo, en la isla de Rodríguez, en la población africana, la prevalencia de diabetes, si utilizamos como diagnóstico la hemoglobina 1C, es casi 3 veces la prevalencia usando TTOG. La propuesta de los autores es que si bien tienen el mismo origen que los africanos de la isla de Madagascar, al haber varias etnias en la isla de Madagascar, es probable que se hayan compartido información genética, lo que hace que los africanos de la isla de Rodríguez sean diferentes a los africanos de la isla de Madagascar. Este trabajo, que se publicó en el año 2017, tiene que ver con el estudio del genoma completo, ¿sí? Cuando se estudió el genoma completo se identificaron variantes genéticas asociadas a la hemoglobina 1C. Tenemos variantes glucémicas y variantes eritrocitarias. Las glucémicas estarían asociadas a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, mientras que las eritrocitarias tienen que ver con modificar la función, la estructura y o la vida media del glóbulo rojo. Estas variantes eritrocíticas muestran menores niveles de hemoglobina 1C independientemente del control glucémico, dejando a este grupo de individuos fuera del diagnóstico de diabetes si utilizamos un límite de corte estándar. Y hay que tener en cuenta que esta variante eritrocítica, que se llama G6PD, produce acortamiento de vida media del glóbulo rojo, lo que deja expuesto durante menos tiempo a la glucosa, valores más bajos de hemoglobina 1C, y está presente, al menos en una copia, en el 11% de los africanos americanos. ¿Qué pasa con el género? Este es un trabajo en el que se hizo en individuos chinos, y lo primero que se observó es que a lo largo de la vida, como ya habíamos dicho antes, hay un aumento de la hemoglobina 1C. Se trabajó con individuos de 18 a casi 100 años y se los dividió por décadas. Cuando se separaba en varones y mujeres, se observó que en la etapa media de la vida, entre los 30 y los 60 años, los valores de los varones de hemoglobina 1C son más altos que los valores de las mujeres. Seguimos encontrando situaciones que nos plantean que no podemos utilizar un único valor de corte. ¿Qué pasa con el turnover de glóbulos rojos? Este es un trabajo en el que se evalúa individuos no diabéticos que tienen anemia severa por deficiencia de hierro. Fíjense que tienen valores prácticamente patológicos de diagnóstico de diabetes respecto de los pacientes no anémicos en aquellos que tenían un déficit severo de hierro. ¿Cuáles son las teorías que explican este aumento de la hemoglobina 1C? La alteración de la estructura cuaternaria de la hemoglobina conduce a una glicosilación más rápida de la cadena de globina. La disminución de la concentración de hemoglobina podría conducir a un aumento de la fracción glicada a un nivel constante de glucosa, porque la hemoglobina A1C se mide como un porcentaje de la hemoglobina total. Y la producción reducida de glóbulos rojos conduce a que vivan durante más tiempo, estén más tiempo expuestos a la glucemia, por lo tanto aumentan los niveles de hemoglobina 1C. ¿Qué es otra cosa que me llamó la atención y que quizás nosotros no lo tenemos en cuenta? Nosotros siempre pensamos en el glóbulo rojo como que es permeable a los azúcares y que ingresa la glucosa libremente. ¿Qué pasaría si una modificación en este glóbulo rojo produjera una diferencia sistemática en la permeabilidad a la glucosa, ¿sí? Constituyendo entonces en una fuente de diferencias entre sujetos con una permeabilidad mayor que los que tienen una permeabilidad menor, con hemoglobinas de A1C diferentes para cada uno de estos sujetos, con la misma glucosa promedio en sangre.
Este es un trabajo que, si bien es un poquito viejito, todavía no salió un trabajo igual, en el que en ese momento se mostraban todos los métodos que se encontraban en el mercado y la presencia o no de interferencias por hemoglobinopatía. Las más frecuentes son la S y la C, que tienen alta prevalencia en individuos de raza negra no hispanos, la E, que tiene alta prevalencia en personas del sudeste asiático, y la D, que se encuentra en la India. Otra hemoglobinopatía que tiene una frecuencia interesante es la persistencia de hemoglobina fetal. Recordemos que la hemoglobina fetal es la principal durante la vida intrauterina. En el nacimiento hay un switch de cambio de marco de lectura y al año de vida aproximadamente tenemos menos del 1% de hemoglobina fetal. En algunos individuos este switch no funciona correctamente, tienen un porcentaje de hemoglobina fetal más alto, y esto puede producir una interferencia con algunos métodos de medición de hemoglobina A1C. ¿Qué pasa con el embarazo? Durante el embarazo, el diagnóstico de hemoglobina de diabetes gestacional se realiza casi exclusivamente o exclusivamente a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Este es un trabajo hecho en mujeres embarazadas japonesas, y lo que se encontró fue que en el segundo trimestre de embarazo la hemoglobina glicosilada cae a valores más bajos que en el primero y en el tercero, en el que la hemoglobina glicosilada tiene valores muy semejantes a la población fuera del embarazo. Esto hace que la hemoglobina glicosilada no sea recomendada como método de diagnóstico de diabetes gestacional, y que el método a utilizar en este grupo siga siendo la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Tampoco la solemos utilizar en el seguimiento de pacientes con diabetes gestacional, ya que el diagnóstico se hace en el tercer trimestre y la hemoglobina glicosilada requiere de más de un mes para movilizarse y no llegaríamos al final del embarazo. Estas son algunas drogas que afectan los niveles de hemoglobina glicosilada: la vitamina C, la E, la aspirina, que funcionan como antioxidantes, la dapsona, los antirretrovirales. Hay muchas drogas que afectan la capacidad glicosilante de la glucosa sobre la hemoglobina. ¿Cuál es la situación de la determinación de hemoglobina en nuestro país? Estos son imágenes de los resultados del reporte de CEMIC del año 2017. Fíjense que el coeficiente de variación es muy alto para todos los métodos y casi todos los valores. Si recordamos, la NGCP pide que sea el coeficiente de variación por debajo del 5%, esto es lo del año 2017. En el año 2018 seguimos prácticamente en la misma situación. La gente de CEMIC mandó una recomendación respecto de la preanalítica de las muestras de hemoglobina A1C con la idea de mejorar los resultados. Fíjense que en el año 2019 los resultados han mejorado sensiblemente, pero todavía no estamos en condiciones de cumplir con lo que solicita la NGCP de un 5% o menos de coeficiente de variación. Bueno, como último, la variabilidad biológica de la hemoglobina glicosilada es más baja que la de tanto la glucemia como la fructosamina, lo que la haría como una mejor determinación si logramos realmente una armonización metodológica. Bueno, muchas gracias.